Bueno, de regreso aquí en su programa En Perspectiva. Recuerden, pueden vernos en video a través de Facebook Live. Hoy miércoles vamos a hablar está como invitado, obviamente, el doctor Carlos Barzallo, es un importante abogado de la localidad, es el presidente de la Junta Directiva del Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, un hombre que ha realizado estudios en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Penn, de Pensilvania, y fue formado en el FMI y en el Banco Mundial para temas relacionados al blanqueo de capitales. Buen día, doctor Barzallo, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay otras cosas más en su currículo, pero si no vamos a perdernos aquí hablando de su extenso e importante currículo. Doctor Barzallo, la importancia de contar con usted hoy es precisamente la formación que tiene usted en materia de lavado de dinero, lavado de activos. Es una palabra que se está usando muchísimo, no únicamente en Panamá, sino en otras naciones. Ha cobrado mucha fuerza y ha llevado a mucha gente a las cárceles también a pagar penas por la comisión de este delito. Ayer, la noticia que tiene que ver con la transparencia estuvo pululando en muchos sectores, al punto que más de una veintena de gremios y organizaciones de la sociedad civil han solicitado al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que retire de manera formal el proyecto de ley que deroga la ley 2002, la ley esta y que se pretende implementar ahora. Entonces me gustaría conocer su opinión, doctor Barzallo, porque según no pocos abogados dice que lo que está pasando es que esta ley 6 va a marcar un punto de inflexión en la lucha contra la opacidad, que ha sido uno de los males de nuestra justicia y sobre todo en el manejo de asuntos públicos en la República de Panamá y la lucha contra la corrupción. Doctor Barzallo, adelante. Sí, con mucho gusto. Yo antes de entrar en el mismo modo que se está escuchando en los últimos días y semanas sobre este tema que se vuelve repetitivo, yo no me quiero hacer una reflexión general de que hay una percepción de que los problemas se pueden arreglar de dos vías. Uno, a través de cambios legales y a través de expertos, y que con eso rápidamente se va a encontrar solución. Y otra que es a través de adaptación, que implica el cambio de valores, cultura, de lo que creemos, de lo que somos. Siempre caemos en la trampa, que es muy fácil de creer en la primera, y prueba de ello pues son los ingentes esfuerzos de cambio legislativo. Dicho eso, lo digo porque creer que cambiar la ley de transparencia, toda, derogarla, quitarle una coma, ponerle otra artículo, nos va a solucionar el problema de fondo, es engañarse a uno mismo. Dicho eso, todo cambio puede ser para mejor o para peor. El que tenemos enfrente es inoportuno, innecesario e inconveniente. El tiempo para hacer esto ya pasó. Era al principio del gobierno, cuando el entonces presidente era candidato y se comprometió en el reto a transparencia a ver el tema de la transparencia, que es un gran decir, se puede hacer de muchas maneras, reformando la ley, mejorando los aspectos que después de 20 años se saben que se pueden mejorar. No se escogió esa vía, se escogió la vía de hacerlo ahora a las finales, y en un país lleno de sospechas y donde todos desconfiamos de todos, hay razones para creer de que los cambios llegan en un momento inoportuno y que son más bien para ocultar cosas y no para transparentar. Entonces estamos en un callejón sin salida, tenemos una norma que no es perfecta, pero es lo que tenemos y con ella hemos trabajado, y ahora tendríamos una norma que quizás desmejore todo y no conviene para nada entrar en ese escenario. Lo que dice pero si lo podemos llevar un poco a lo práctico para entender exactamente qué tiene la ley actual y qué cambiaría la ley nueva. Porque creo que cuando decimos que la ley de transparencia suena un poco abstracto y sí, como que eso de otra gente. Claro. ¿Qué tiene la ley actual que la nueva ley va a cambiar? Cambiaría, porque no es oficial. Sí, cambiaría. Mire, hay cosas de todo tipo. Por ejemplo, Transparencia Internacional en su momento envió una serie de recomendaciones específicas y también genéricas, muy generales, muy importantes. Como quieren especificidad, se enviaron 18. En este proyecto que se está discutiendo se aceptaron 11. No se tomaron en cuenta 7. Lo cual jueguen con los números ahí, hubo bastantes acogidas. Por ejemplo, para hacerlo práctico, y los periodistas y toda la ciudadanía,
El tema hoy se vende, y nos vamos por lo simplismo, el plazo para entregar información teórico en ley es 30 días, el caramelo es que ahora son 15 días, ganamos 15, eso en la práctica uno se da cuenta y uno sabe como exfuncionario de que los 30 días se pueden volver 60, porque uno cuando llega el día 30 le dice a la persona que lo que le pidió lo está buscando y pide una prórroga, o simplemente lo da en completo y entonces entramos en el tema de la habeas data. ¿Qué se desmejora? En realidad, la desmejora no solamente está en la ley, sino en el contexto. Después de la ley de transparencia surgió otra ley bien importante, que es la ley de protección de datos. Y hoy en día tenemos un choque entre la protección de datos, la privacidad, la intimidad y la transparencia. Ese choque... Que lo ve la misma institución, ¿no? Sí, para Además, hacerlo lo más, como me pide Camila, para que el pueblo lo pueda entender, eso es la excusa que se ha dado para no conocer quiénes son los beneficiarios de las ayudas, premios, becas, y que ha escandalizado que, ojo, los conocemos gracias a filtraciones, porque los datos ya están, hay un medio digital que lo sacó casi todo, y por eso nos escandalizamos, donde hijos de políticos y gente que tiene recursos se le dan ayudas que parecen no necesitar, y eso escandaliza a cualquiera. Y el argumento para no darle esa información en la vía original es que eso afectaría la protección de sus datos personales. Lo que hay que hacer ahora con la ley de transparencia es, si esta llega de últimas, aprovechar y definir de una vez por todas, como ya lo está hecho, cuál debe prevalecer. Y debe prevalecer el interés general, la transparencia, siempre que se protejan los derechos privados de las personas. Saber que una persona fue becada, se le dio un premio, no es lo mismo que saber sus datos personales sobre su identidad sexual, sobre sus preferencias, sobre dónde vive, cuestiones que son personales, privadas, mientras que el nombre de que fue becado es... Entonces se mezclan conceptos. Para aterrizarlo, lo que se pedía, y se está desaprovechando la oportunidad, es que la ley de transparencia sentara el principio y prevaleciera de términos generales, sobre todo cuando se trata de fondos públicos, ese es otro cariz muy importante, que quedara claro de que debe prevalecer el interés colectivo de todos y no un secreto malentendido. Doctor Barzallo, a ver, la ley 6 de transparencia a inicio de este año, creo que para enero cumplía 21 años, ¿correcto? Correcto. No una ley nueva, que ha funcionado bastante bien, en opinión de no pocos. Ahora, lo que pasa es que a veces los funcionarios no lo hacen cumplir, o es un concepto que tal vez sea un poco duro el expresarlo. ¿Usted está de acuerdo de eso? De que la ley 6 era buena, pero los funcionarios no han logrado que se formalice su ejecución. Hay, en eso que se puede decir que sí, hay unos pedazos en la historia de esos 21 años que la ley era buena. Hubo un periodo donde la dañó literalmente un reglamento que luego fue derogado por el presidente que siguió la que aprobó la ley, el gobierno me refiero, porque eso fue el legislativo, la ley obviamente. Así que la historia viene de que surgió la ley, se estableció un decreto reglamentario que era contrario a la ley. Ese decreto fue derogado y ahora tenemos lo que tenemos hoy en día. Entonces, sí, la ley es... ¿Qué gobierno está hablando usted? Recordemos que esto en el gobierno Moscoso, después de escándalos de corrupción, surgió como reacción la ley. Luego en el gobierno Torrijos, Martín Torrijos derogó el decreto ejecutivo que había reglamentado la ley en contra de los principios de la ley, que la hizo difícil de arrancar en los primeros años, porque cuando se dieron cuenta cuál era la extensión de transparencia, de dar todos los datos, las planillas, eso causó mucho revuelo hace 21 años. Hoy se da por sentado, ya es parte de la cultura entender, pero aquí los primeros años hay que recordar que tuvimos reuniones muy interesantes cuando algunos funcionarios éramos aves raras que publicábamos nuestra declaración patrimonial en la web, gracias a la iniciativa que hizo el entonces defensor del pueblo, Juan Antonio Tejada Espino, quien invitó a un grupo que no llegamos a ser ni 10 los que publicábamos nuestra declaración jurada patrimonial en la web para que todo el mundo la viera, y eso es un tema que después quedó olvidado porque esa declaración se presenta a Contraloría y queda archivada y nadie la ve. Y si en ese dato no se puede hacer rendición de cuentas ni investigaciones periodísticas para saber cómo se pueden dar casos de enriquecimiento injustificado de funcionarios. Pero contestando la pregunta, eso era para hacer la historia, que mucha gente está haciendo historia ahora. Si la ley es buena o la ley es mala, la ley tiene cosas interesantísimas. Por ejemplo, el debate que ha habido sobre declarar de acceso restringido las actas de los gabinetes. Vamos a ponerlo ahí. Eso es perfectamente legal. Si usted quisiera mejorarle una ley, usted elimina eso. Y usted dice
que no se pueden declarar de acceso restringido las actas de los gabinetes. Tiene que ser realista. En el mundo, cuando se hace un estudio, solo hay un país que tiene públicas, de acceso público, las actas de sus gobiernos. Es Perú, y lo tuvo ahora, después de todos los caos que ha tenido de cambios presidenciales. Eso no es muy fácil, tal. Panamá podría ser pionero, ¿por qué no? Pero hay que ser sincero. Entonces, los gobiernos la han aprovechado y han dictado su resolución, no solo sino los anteriores. Han dictado su resolución declarando reservado las actas de los gabinetes. ¿Cuál es el problema de este gobierno? Que lo declaró justo después de haber firmado el reto de transparencia en el 2019. Ese reto lo incorporó en Gaceta Oficial en una resolución del Consejo de Gabinete donde lo volvió parte ya del gobierno, y parece contradictorio decir yo voy a apoyar la transparencia y dictar una resolución de gabinete donde mantengo confidenciales las actas por un periodo de tiempo que luego vence de 10 años. Cuento corto, ¿cuál es? Nosotros podemos vivir con la ley, de hecho se ha vivido. Mire, le voy a dar un último dato de número, revisando el órgano judicial. La ley termina que cuando el funcionario no da la información, usted pide su habeas data. El habeas data es uno de los menos numéricamente que recibe el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Andaban por alrededor de 80 en el año 21 y se resuelven esa cantidad por año. Es relativamente poco, es mucho menos que obviamente que habeas corpus, que inconstitucionalidades, que amparo, y eso llama la atención porque significa que si alguien le negaron su información, obviamente tiene que, si quiere, acude a la Corte con el habeas data, que es también un tema objeto de esta ley. Si les interesa podemos profundizar, porque esa es la parte práctica. Cuando el funcionario no me da la información, ¿cómo la obtengo? A través de la habeas data. Hablaremos de eso después del corte comercial. Mire más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Gracias. El doctor Carlos Barzallo está con nosotros. Eduardo Leño, usted tiene una pregunta para nuestro invitado. Sí, yo comentaba con Carlos Barzallo, este tema de meterle el diente a la ley o reformar el tema acabándose los gobiernos no es nuevo. Ciertamente hablábamos hace un rato de que hay mucha gente haciendo historia, pero yo recuerdo que acabándose la administración Martinelli se reformó el período del llamado SAN anticorrupción, porque ese era el término que se usaba. Ya, vamos, no se usa ese término para la persona que administra la autoridad de transparencia, pero lo habían cambiado a un periodo que no coincidía con el periodo de gobierno, sino que lo prolongaba más de una administración, ¿no, Carlos? Eso es totalmente correcto, y le doy un contexto general. Es que el tema es curioso. Cuando solo hablamos de la ley de transparencia, nos limitamos al acceso a la información, que es restringido, que no, y hasta la habeas data. Pero el mismo llamado antes SARI, que hoy es la autoridad, esa es otra ley que necesita también ser revisada. Uno de los argumentos es que se está tratando el tema como aislado, como si pudiera verse solo, y tiene que verse pegado con el de ANTAI como autoridad y el de protección de datos, que es una ley relativamente reciente. Es un trío importante, porque uno solo no se arregla ni se desarregla si no se combina con los otros dos. El tema de la autoridad, sí, uno de los temas que se discute es la independencia, la autonomía de esa autoridad. Y podemos discutir todavía más, porque todas estas autoridades tipo Defensoría del Pueblo, que ya está a rango constitucional, la ANTAI, que es de ley, mucha gente en el pasado, cuando iniciaban, se pregunta ¿para qué las necesitamos si todas sus funciones están en otras autoridades ya constituidas? Ya está la Contraloría, ya está la Fiscalía, ya están los ministerios públicos. Estas autoridades vienen a demostrar que son necesarias porque lo que tenemos no es suficiente. Pero si nacen sin dientes, como se ha dicho, porque cuando estas autoridades quedan, miren, las primeras autoridades se dedicaron a la educación, al tema de crear conciencia, y la gente aspiraba a más, la gente aspiraba a un aspecto sancionatorio, y en el aspecto sancionatorio se le quita dientes, se le deja débil, y ahí es donde nacen pues comprometidas. Y lo otro es la independencia de la autoridad en sí misma, funcional, presupuestaria, y su cabeza, si es realmente una persona cualquiera que sea técnica, que ha ganado el puesto por concurso y que pueda no depender de los factores políticos. Ahora, doctor Barzallo, en opinión de no pocos, se ha politizado mucho la ANTAI. ¿Usted la ve de esa manera?
Sí, lamentablemente es un hecho constatable, los hechos hablan por sí solos, sí se ha politizado, pero nuevamente es una cuestión cultural que rasgarse la vestidura en esta vuelta y creer que la ley lo va a cambiar en la próxima, me parece que es seguir tropezándose contra la misma piedra, porque el tema está, lo que mencionaba Eduardo muy claro, en el sector financiero. Mire, esto de cambiar los años para que no vayan con el ejecutivo de ciertas autoridades, es una fórmula que se ha ensayado en ensayo y error. Los reguladores sectoriales, banca, valores y seguros, tenían unos periodos que eran diferentes al ejecutivo, de manera que fueran independientes. Aquí recordamos leyes donde se pasaron en un solo artículo que les cortaban el periodo para que salieran con el presidente de turno y se vuelvan como una especie de parte de su ministerio, cuando se piensa que estas entidades deben ser independientes, pero eso es un asunto de un clic mental. Si yo no dejo ir a la autoridad ANTAI y nombro a alguien que no sea de mi grupo, de mi gabinete, de mis ministros, que son de libre remoción y de total confianza, yo tengo que hacer ese chip, y eso no es fácil ni se quiere hacer porque se quiere concentrar poder y no entregarlo. Entonces, mientras las autoridades sean, y mire que esto no lo cambia la persona. Si Transparencia Internacional tuvo a su vicepresidenta y directora ejecutiva, fue la jerarca de ANTAI. Esa es la mejor demostración. Angélica Maitín, que era de transparencia, y los cambios no los puede hacer una persona porque es un asunto de conjunto. Tiene que ser ley, persona, autonomía, recursos y un pueblo vigilante también que sepa cuáles son sus deberes y sus derechos. No, yo coincido con el tema de los periodos que no coincidan con los periodos políticos. Sin embargo, acá sabemos que lo que se intentaba en aquella vez era crear un cuartel de invierno, por así decirlo, y dejar una mina de profundidad para el gobierno que seguía, más que pretender la transparencia, ¿no? Sí. Bueno, y ahora se pronunciaron los capítulos de Transparencia Internacional de varios países, emitieron un comunicado solicitando que no la no aprobación de esta ley. Sí, son 13 capítulos, Camila, son 13 capítulos de Transparencia Internacional los que se han pronunciado rechazando este proyecto de ley 1031, ¿no? Que es el que modifica la ley 6 del año 2002 sobre transparencia y acceso a la información pública. Doctor Barzallo, a ver, ya la tenemos clara. Hay cosas que son inobjetables. Una de las preguntas que tiene que venir a la mesa es la discrecionalidad que se le pretende dar a los funcionarios. ¿Cuáles son los riesgos de una democracia, pero sobre todo ahora que estamos en un año preelectoral, de pretender imponer esta modificación? Sí, mire, el tema se complica de la siguiente manera. Hoy en día hay un listado de qué se considera de acceso restringido. Viene de la ley. Luego hay un acto ceremonial donde la autoridad, cada cacique hace su lista y aprueba su resolución, la publica en Gaceta, y de manera que cuando alguien va a pedir algo, uno va a ese menú y dice, esto es de acceso restringido, no lo doy. Y se acaba el tema o lo discutimos en habeas data. El cambio que viene ahora es que la propia autoridad, cada una individual, no quiero enredar con ANTAI, la propia ministerio, superintendencia, quien sea, ya no sea la que determine qué es restringido o no, sino que lo someta al ANTAI y se hagan unos test que le llaman de prueba de daño, de qué es mejor el interés público, el interés privado, y eso suena bastante interesante. El problema radica en la lista original, que es decir, el menú que tenga la ley debe ser lo más restringido y pequeño posible para que las excepciones no se vuelvan la regla. La característica panameña es crear unas reglas muy bonitas, pero las excepciones son muy amplias y muy generosas, y allí es donde se distorsiona lo que creó la norma. Entonces, reduciéndolo al mínimo, si acabamos de hacer una conclusión de que la ANTAI está politizada, no parece ideal que el árbitro que va a decidir cuál es lo que es acceso restringido o no, en base a una ley ya de una lista generosa, sea una entidad que no sea autónoma, independiente y suficientemente apolítica para poder tomar decisiones contra la autoridad. Doctor, esta ley se basa en el modelo ese 2.0 de la OEA, ¿no? Correcto. Son generalidades que vamos repitiendo.
algún día lo vio, pero eso no significa que ahí se base, porque si se basara en ese modelo, le faltarían muchas cosas, que una de ellas es eso, que la autoridad donde se vea sea independiente. Es que todo va encajando, estos son como migajas que nos llevan a un camino. La OEA, conceptualmente, para que tenga un modelo, dice que sí, es que el modelo actual, como ya se los digo, el propio gabinete decidió que sus actas ese día se volvieron confidenciales. Se basa en la ley, claro que sí. Eso está incluso atacado en los tribunales, digo, no en los tribunales, en la Corte Suprema, porque se está dudando de ese tema. ¿A qué quiero aterrizar? De que decir que tiene un modelo de la OEA, sí, puede ser una inspiración amplísima, pero no es calcada de ella. El señor Murgas tenía una pregunta. Rubén. ¿Qué país, qué modelo de acceso a información restringida pudiéramos seguir nosotros en Panamá? No se escucha. Sí, yo sí la escuché, pregunto y la repito, ¿qué modelo de estado de acceso restringido? Acabo de citar uno, si queremos ser de la última ola, de la última tendencia, Perú se acaba de convertir en pionero hace un par de años, donde llegó a donde no ha llegado nadie, que el grado más alto es de permitir el acceso a las actas de los consejos de gabinete. Si usted se pone a ver todos los órganos, usted ve públicamente las asambleas, la asamblea legislativa, usted ve sus debates, y el órgano judicial se supone que las audiencias de los casos son públicas teóricamente, o legalmente, pero bueno, la practicidad de quién entra o no a la audiencia. El órgano que funciona, digamos, sin esa misma publicidad es el Ejecutivo. Ahora, en otros lugares, en otros países, y aquí también lo hacían, después de terminar el Consejo de Gabinete, un vocero va y se para y le explica a los medios lo que trataron en esa reunión, y hay una inmediata rendición de cuentas y transparencia. Conclusión, si me pregunta cuál, pero en un vacío, el modelo peruano se ha vuelto interesante, y ellos lo hicieron porque tienen 4 presidentes presos, 1 suicidado y 1 extraditado a Estados Unidos, y se fueron a un extremo y han tenido violencia en las calles y ha sido diferente. Se puede alegar del otro lado, para ser objetivo, que es un poco demagógico pensar de que las actas de gabinete donde se quiere hablar con cierta tranquilidad van a poder ser públicas. Hay que encontrar un balance. Si usted se va a los extremos, puede generar consecuencias no deseadas por querer lograr un objetivo sin pensarlo muy bien. ¿Qué tanto ya filosóficamente, Carlos, se pueden transparentar las cosas? A ver, eso del Consejo de Gabinete, yo lo entiendo, y entiendo reservar algunas cosas. Por ejemplo, una emisión de bonos del Estado. Es un tema que se discute en Consejo de Gabinete, pero esa es una información que si es pública afectaría la emisión de bonos. Una sesión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, cuando ellos están debatiendo temas de inconstitucionalidad o situaciones que han llegado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, no sé si se puede transparentar igual como son de transparente las sesiones de la Asamblea Nacional de Diputados. Pues. Más bien la pregunta es filosófica, pero ¿qué tanto se puede y qué no, Carlos? No, y está resuelta prácticamente, la ley ya lo tiene, tiene lo que debe entenderse reservado por esas razones prácticas. Se hace un test de lógica, que es decir, ¿qué gano más? Porque ¿qué pasa? Con esta excesiva transparencia también se produce, si vemos la asamblea, uno sabe que se está actuando a veces para la galería, se está actuando para el circo, están desde las incidencias, los saludos, los insultos y cosas que la verdad que el debate no es necesariamente el mejor, sino porque se sabe que se están viendo, la gente cambia de modelo. Y además, en un gabinete nadie va a decir exactamente un acto delictivo en ese mismo acto. Por eso es que se logra un balance, que hay un vocero que luego explique lo que pasó en el gabinete sin que necesariamente las actas del gabinete sean públicas. Y sobre la emisión, lo que hay que perseguir ahí es el uso indebido de información privilegiada, que pasa a diario, porque cualquiera en ese gabinete que sabe que viene una emisión puede, aprovechando esa información, hacer transacciones. Y eso es lo que hay que estar vigilantes. ¿Quiénes estarían vigilantes? Autoridades independientes que no sean sumisas ni estén dependientes de ese ejecutivo. Y de esa manera se pueden investigar, como lo hacen en otros países, las compra y venta de valores de senadores, de diputados, y se les puede incluso perseguir por lo que se llama en inglés el insider trading. Ya que trajiste el ejemplo de la emisión de deuda, que sí requiere reserva, pero los que tienen esa información tienen que mantener una conducta. Bueno, hora de irnos a un cambio comercial. En breve regresamos aquí en su programa En Perspectiva.
Y seguimos aquí en su programa En Perspectiva con el abogado Carlos Barzallo, que nos acompaña esta mañana para hablar un poco de las implicaciones del proyecto de ley que modificaría la ley de transparencia que se está discutiendo actualmente en la Asamblea. Y comentábamos un poco ahora en el cambio comercial que el punto tampoco es transparencia absoluta, que hay cosas que no necesariamente se beneficia la discusión ni los objetivos, etcétera, de que sean públicas, pero usted me comentaba una en la que siempre se debería hacer público. ¿Cuál es ese ámbito en el que usted considera siempre se debería hacer pública la información? Mire, en el aspecto concreto, cuando se trata del uso de fondos públicos, en ese momento se pierde cualquier expectativa de privacidad, ya que se trata de los fondos que se han recaudado a través de impuestos, tasas, lo que fuese, y el manejo de los mismos requiere total transparencia, de manera que uno sepa todo el proceso, desde cómo se decidió captarlos, usarlos, quién los recibió. Eso no atenta contra la libertad de nadie. Y para hacerlo más aterrizado al panameño, porque a veces se nos dice de que se queda esto muy elevado, temas como, por ejemplo, piense usted en los cupos de transporte que debió cambiar, pero no. ¿Quiénes son los dueños finales de las libretas de lotería? ¿Quiénes son los...? Eso es fundamental porque esas personas han recibido del Estado un beneficio y no puede quedar oculto, sino que se necesita saber, y no puede quedar tampoco en manos de testaferros, de sociedades anónimas o de prestanombres, sino que hay que conocer un tema que nosotros hemos conversado muchas veces aquí, el beneficiario final. Es la única manera de combatir la corrupción, es saber quién es el beneficiario final de instrumentos y estructuras, sociedades, fideicomisos que tratan de evitar que se conozca. Y esto todo va relacionado con el tema de transparencia. Y la ley tiene también que embonar, la ley de transparencia, la actual, mejorada, la que se reforme, la que quieran, tiene que embonar con nuevos instrumentos como, por ejemplo, el registro de beneficiarios finales. La ANTAI necesita tener acceso a ese registro de beneficiarios finales que ya existe, pero que no tiene acceso. ¿Por qué? Y termino con esa idea porque no me quiero extender. Hay una nueva ley sobre el conflicto de intereses, donde los funcionarios llenan un formulario y se entrega a la ANTAI. Si esa revisión de ese formulario no se puede hacer contra el registro de beneficiarios finales para saber cuando Juan Pérez dice que él tiene tal cosa y no reporta a la sociedad donde es beneficiario final, nos estamos engañando, estamos llenando formularios y estamos haciendo como que hacemos, pero no estamos realmente combatiendo la corrupción. Ojo, unir todos los puntos. Ley de transparencia tiene que permitir que cualquiera que sea la autoridad tenga acceso al registro de beneficiarios finales para poder saber quién está detrás de las sociedades. Eduardo también tenía un ejemplo, Eduardo. Sí, no, es que la transparencia no es solo por un tema de los recursos del Estado y saber qué pasa con la plata de uno, sino incluso por un tema de estafa. O sea, si yo llego donde el director de la lotería hoy, mire, yo estoy con Nito Adames en Omega Estéreo, don Guillermo Antonio, usted sabe, una libreta de lotería, y el director de la lotería pensando que le va, y a lo mejor hay una libreta a nombre de uno por ahí, y uno ni siquiera se entera porque se ha usado el nombre de uno a través de una irregularidad o una ilegalidad y aparece. O sea, no entiendo por qué no es posible saber quiénes son los dueños de cada una de las libretas de lotería, que es un tema que, y mencionamos la lotería porque es un tema que ha generado escándalo en esta administración y que viene de varias, ¿no? Pero ese es un tema. Los tú cupos decías de también taxi, las becas del IFARU, que la las becas información del fue IFARU. negada. Yo recuerdo, y le pregunto a Carlos, porque hubo un debate, y mencionabas el tema de la Defensoría del Pueblo en la época de Paquito Tejada, con los trabajadores de la ACP. O sea, yo recuerdo el problema allí y creo que hubo que ir a una consulta incluso hasta la corte, ¿no? Porque toda la planilla del Estado se publicaba y la ACP, los trabajadores de la ACP amparados en una figura de que la ACP está en un título constitucional aparte, etcétera, creo que no lo metían, ¿no? Y después al final se decidió que sí estaban los de los trabajadores de la ACP porque son servidores públicos. Esa es una asignatura pendiente, Carlos, pero yo te quiero hacer una pregunta, aprovechando el poco tiempo que nos queda. Estamos frente a casos de alto perfil, nunca antes explorados en nuestra historia patria, en nuestra historia republicana. Estamos observando episodios importantes que han sido pretendidos conformarlos como episodios melodramáticos, ¿no? Como hacer un show, un espectáculo que realmente no se merece este país, este tipo de situaciones. La búsqueda de clemencia por parte de algunos que cometieron excesos, que robaron al Estado,
etcétera, la justicia ha sido aparentemente muy firme en su postura. Estoy hablando de casos como Blue Apple, etcétera. Estamos ante el escándalo más grande, el escándalo de moda de América Latina, es el caso de Brecht. Primero, el caso Blue Apple. De su perspectiva como doctor en Derecho, ¿qué usted asume como análisis digno de ser compartido la manera como se ha llevado a cabo y lo que se puede esperar producto de lo ocurrido, doctor Barzallo? Sí, mire, comparando todos los casos que hemos visto, Blue Apple es el que mejor les ha ido, ha tenido suerte, es nuestro Odebrecht criollo, y aquí se unieron todos los elementos relativamente más positivos. Tiene elementos que se pueden mejorar, las colaboraciones y todo lo demás, pero aquí uno, se pudo usar el delito precedente de corrupción, asociación ilícita para delinquir y blanqueo, y no limitarse solo a blanqueo porque ya la corrupción había prescrito, como pasó en Odebrecht, lamentablemente, y que ha hecho que en Panamá, entonces, así inició este programa, el blanqueo se ha vuelto el tema número 1, pero es que ha quedado siendo el comodín porque es el que tiene la posibilidad de prescripción más larga. Y luego el de corrupción, paradójicamente, hecho por los propios legisladores, diputados y políticos, tiene las prescripciones más cortas, y eso es algo que hay que cambiar. En conclusión, Blue Apple, que terminó la audiencia y la juez se acogió al término para fallar. Si se falla condenatoriamente, va a ser un mensaje positivo. Se quedaron por fuera varios, se llegaron a acuerdos que podrían haber sido mejores. La experiencia de los acuerdos necesita mucho más análisis y reflexión, porque algunos acuerdos dejan salirse con la suya, sobre todo a las empresas que siguen contratando con el Estado, y no se les inhabilita, por lo menos ni siquiera por un término prudencial, que es el kit del asunto. No inhabilitarlas y sancionar a personas naturales es la mitad del proceso. El proceso requiere también que esas personas queden inhabilitadas para contratar con el Estado por un tiempo, que es la sanción más importante para una empresa privada. Y en conclusión, en el tema que hemos estado tratando de transparencia, no es transparentar por transparentar, no es un prurito. La palabra transparencia se ha prostituido. A usted, yo lo digo cada vez que hablo, a usted, todo esto que hablamos lo sabemos por la transparencia. Esa página que dice, la página web, nosotros la monitoreábamos en transparencia y sabemos las planillas, y yo estuve en esas reuniones donde sí, todo el mundo discutía, no quería que saliera su nombre, no quería que saliera su cédula, y se fue ganando paso a paso, y uno puede entrar a las planillas hoy. Pero el siguiente paso es, ¿y después qué? ¿Qué hacemos con esos datos? Esos datos tienen que servir para algo y los tiene que usar alguien. Si solamente se queda en la parte inicial, no se ha hecho todo el proceso. Tiene que ser además una transparencia activa. La transparencia pasiva o rogada es donde yo tengo que pedirle a usted que me den las cosas, frente a la activa, que yo nada más la tomo. Está puesta allí en esa página que mencionaba, la página web que mencionaba Eduardo. Eso es un artículo de la ley de transparencia actual. Todos esos puntos, cada oficina lo hace porque lo dice la ley uno por uno. Puede ser todavía más amigable, la tecnología ha ido cambiando y se ha ido mejorando, de manera que el ciudadano no tenga que estar pidiendo ni esperando, ni a estas alturas el tiempo es oro. Hay que tomarla y punto. Es una transparencia nueva, no rogada, sino activa versus la hoy pasiva. Yo me siento a esperar 30, 60 días o si no habías datos. Doctor, bueno, y estamos a semana y media de que inicie el caso de Brecht, que es el más grande de todos. ¿Qué expectativas puede tener la ciudadanía de este juicio? Bueno, ¿Y cuáles son las dimensiones para ver si lo ponemos en perspectiva? Sí, Odebrecht tiene el pecado original de que se quedaron por fuera varios, que se hubieran quedado, me refiero a la vista fiscal, que excluyó a muchas personas en la investigación. Algunos lo hubieran podido argumentar por el tema de la prescripción, pero como les estoy diciendo que ahora han inventado el tema de que gracias a que el blanqueo es autónomo se puede tratar solo, hubiera sido interesante que en Odebrecht hicieran lo mismo que se hizo en New Business, solo tratar a varios de los que dejaron por fuera por blanqueo. Pero bueno, ¿qué se puede esperar? Si es la continuidad de esto, la verdad que el resultado debe ser condenatorio también y se enviaría el mensaje correcto. Nuevamente, es en la primera instancia, hay que esperar Tribunal Superior y potenciales casaciones, así que yo siempre reitero la prudencia de emocionarse con el fallo de primera instancia, hay que tener cuidado. Doctor, 2 minutos. Le ha llegado la mugre a expresidentes de la República antes intocables. ¿Ve usted que esto puede tener un final donde la justicia imponga su criterio y realmente se equiparen las cargas
que así como un individuo que se roba una cartera, un delincuente común, pueda recibir el mismo trato un expresidente o un exministro o un ex alto cargo? ¿Usted ve esa posibilidad de romper o de crear ese parteaguas ahora? Déjenme ponérselo así, nosotros hemos estado tan mal acostumbrados, me refiero a una generación de 60 años, de que con subir y bajar escalera era suficiente. Es decir, que después, porque los gobiernos terminaban y el que seguía había un pacto de no agresión y no tocaba al otro, y subir y bajar escalera era un estándar que no existe en los jurídicos. Ahora estamos en un nuevo estándar, que lleguen a juicio, primera instancia. Esto debe verse al revés. El fin de todo proceso es una sentencia final que no admite más recursos y que se tiene que cumplir, porque esa es otra cosa de Panamá. Cumplir, que pagar la multa totalmente o cumplir la pena privativa de libertad. O devolver los bienes, doctor, o devolver los bienes. O devolver los bienes. Eso se tiene que ocurrir, porque si no, nos puede pasar como me pasó a mí, que pusimos las sanciones más severas ante los fraudes empresariales, comerciales de los años 2000 y nunca se pagaron. O sea, tenemos para enmarcar en cuadros en la pared los fallos, o aquí en nuestro caso las resoluciones condenatorias confirmadas por la Corte, pero no pagadas, nunca pagadas. Entonces eso también es una burla al Estado de Derecho. ¿Qué quiero contestarle con esto? De que estamos bien, esto paso a paso, que haya audiencias es un gran logro en nuestro mundo al revés, kafkiano, y que luego haya, lo que tiene que haber es un fallo final que se ejecute. Yo siempre he defendido el tema, por ejemplo, de que hay que pensar en las cárceles primero, en las cárceles especiales para delincuentes no violentos, los delincuentes económicos de cuello blanco, porque si no tenemos el problema de carcelario que es kafkiano. Entonces, nosotros ni siquiera tenemos esa infraestructura montada porque nadie la usa, nadie la usaría, porque no estábamos acostumbrados a castigar el delito cuello blanco. Ahora lo estamos haciendo y bueno, esto tiene que terminar y estamos más cerca del fin que antes. Doctor Barzallo, ¿sabe qué? Curtidos profesionales del derecho, curtidos, mire el término que estoy utilizando, han pretendido crear una comedia de farsas, ¿no? En cuanto a un tema tan delicado como la justicia y el lavado de capitales. Yo espero, como ciudadano, que esto no quede en la nada, en el partido que termina empatado 0-0. Yo espero y confío en el curso que está tomando la justicia de Panamá. Muchas gracias, doctor Barzallo, por estar esta mañana. Gracias a ustedes por la amable invitación.